doy la más cordial bienvenida al Instituto Sonorense de Administración Pública, a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Nassif Mina. Eh, el doctor actualmente es director general de archivos del gobierno del estado de Sonora. Eh, Te damos la bienvenida, doctor Jorge Nassif Mina. Bienvenido a tu casa, el ISAF. Bienvenido. Enseguida voy a darle toda. Muchas gracias, doctor, muy amable. Al contrario, gracias por estar con nosotros y por no solamente impartir una conferencia para el ISAP, sino estás en el ISAP impartiendo la conferencia. Y eso es obvio, nos agrega un valor a esta conversación de esta tarde, porque tenemos de visita en el instituto. En unos minutos más estaremos escuchando toda esta conferencia magistral de la recepción al expediente, buenas prácticas que reducen riesgos y mejoran la eficiencia institucional. Agradecidos por tu conferencia de esta tarde y agradecería también que el equipo de tecnología nos permitiera grabar esta conferencia para darle difusión a través de nuestras redes sociales, @ISAP Educación, en Instagram, en X y en Facebook, así como en nuestro canal de ISAP de YouTube, que es ISAP-AC. Para poder iniciar, quisiera leer una semblanza breve del doctor Nassif Mina. El doctor Jorge Nassif Mina es archivista e historiador. Es paleógrafo diplomatista, escritor, miembro de Archiveros Sin Fronteras. Es una asociación civil de gran relevancia, si no me equivoco, doctor, es una asociación civil de mucho impacto e incidencia social. Es miembro del Consejo Internacional de Archivos y de la Red de Archivistas de Sonora. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Desarrollo Humano y Liderazgo del Estado de Morelos, con registro notarial 97-138. De igual forma, recibió el doctorado honoris causa por el Centro Jurídico Universitario. Es archivista certificado por el CONOCER, Premio Nacional al Mérito Archivístico, Presea, Ciudad de México, 1994 a 97. Es especialista en archivos por la Universidad Iberoamericana. También cuenta con un certificado de aptitud sobre valoración de la Universidad de Salamanca en España. Tiene un certificado ISO 30300, diagonal 3031, del Sistema de Gestión de la Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es presidente de la Academia, fue presidente de la Academia Mexicana de Archivos y presidente del Colegio Nacional de Archivos. Entre los cargos públicos mencioné el que actualmente ostenta como director general de archivos en Sonora, es decir, ocupa esta titularidad de un nuevo organismo público descentralizado que tiene a su cargo el Sistema Estatal de Archivos. Fue director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, director del Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación, director de archivos del Gobierno Federal del Archivo General de la Nación, director de normatividad archivística del IFAI, entonces IFAI, secretario académico de la Escuela Mexicana de Archivos, director general de Archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También fue director general de archivos de la Oficialía Mayor y actualmente titular de este organismo público descentralizado, el Archivo General del Estado, de donde es actualmente el director general y el titular desde 1 de agosto de 2025. Cuenta con múltiples publicaciones relacionadas con el archivo o publicaciones archivísticas, reflexiones archivísticas
características del documento al testimonio, Academia Mexicana de Archivos, valoración de archivos, los archivos públicos, su organización y conservación, la organización de los expedientes públicos, reflexiones y precisiones archivísticas, entre otras publicaciones especializadas. Estos son solo algunos de los títulos que el doctor Nassib Mina ha publicado en nuestro país. Doctor, sin más preámbulo, te cedo el uso de la voz, el micrófono, para que nos compartas esta conferencia magistral intitulada De la recepción al expediente, buenas prácticas que reducen riesgos y mejoran la eficiencia institucional. Bienvenido y siempre agradecido con tu generosidad, doctor. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Muchas gracias por el recibimiento y por la presentación. Pues vamos a dar inicio con esta plática, que he de decirles que el título ni siquiera se lo puse yo. Ese título es título de la maestra Patricia Ríos, misma que me va a hacer el favor de ir poniendo las diapositivas, irlas cambiando cuando le pida que así lo haga. Pati, muchas gracias y feliz cumpleaños además. Así que vamos a iniciar, si somos tan amables, con nuestra presentación. Por ahí está, Pati. Sí, doctor, aquí estoy. Gracias. ¿Se ve la pantalla? No, Sí, no se ve, maestra. no se ve todavía. Ok, permítame un momento. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Gracias. Es muy importante, queridos amigos, que nos pongamos a pensar que este tema que vamos a ver el día de hoy es un tema importante. Es un tema importante sobre todo para los archivos de trámite. El tema de archivo de trámite es una, podríamos decir, parte medular en la archivística. Archivo de trámite es un concepto eminentemente mexicano. Es algo que no se ha podido, pues si no entender, no comprender quizás. Los archivos de trámite no los vemos de esta manera en otras partes del mundo. Eh, eh, Son archivos que se les llama archivos de oficina, quizás son archivos a los que se les denominan archivos intermedios o se les llama también archivos que van a tener registros, registraturas se les llama también. En Europa se les llama que son áreas de las registraturas. Esto significa que se guardan ahí los registros, los documentos que se van a ir paulatinamente pasando al archivo general. Hace muchos años en nuestro país no había archivos de trámite. Antes de que se generaran los sistemas red de archivos del gobierno federal y de los gobiernos estatales, no había archivos de trámite. Había un solo archivo, uno solo, un archivo donde se iban a depositar la documentación, los expedientes, se iban a poner ahí para darles un orden determinado en la dependencia. Podemos decir que era un archivo general por dependencia. Un archivo general por dependencia. Y entonces, este archivo general por dependencia traía consigo que ahí se resguardara la información. Muchas ocasiones, pues se saturaba, ¿no? Era obvio que se saturara ese lugar. Tenemos que remitirnos más o menos allá por los años 50, cuando empezó a crecer, cuando se empezó a dar una modernidad o una modernización muy amplia en el gobierno federal y las áreas de gobierno comenzaron a crecer. Antes teníamos un
Por ejemplo, teníamos un área que se llamaba oficialía mayor, como existe hoy en día, pero estaba dividida en diferentes oficialías menores que trabajaban todo el proceso administrativo. Había el secretario o el ministro, de ahí bajaba, ¿sí?, a diferentes partes muy sencillas de la estructura. Pero a partir de los años 50 creció la estructura. Finalmente estas secretarías finalmente comenzaron a generar diferentes elementos importantes. Estos elementos importantes fueron siendo finalmente esta parte que consideramos de crecimiento. Pati, ya no te preocupes, ¿la ponemos por aquí o cómo? Mira, aquí me ayudan a subirla y yo ya la manejo desde aquí. ¿Qué te parece? Muy bien, doctor. Dejo de compartir entonces. Sí, aquí está mi amigo ayudándome. Gracias. Así ya no te hacemos. Es que ya está el día de cumpleaños, se está festejando, vaya. Y luego nomás dejar de compartir cuando termine. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, ya ven, ya creo que ya todo el mundo ve esa presentación, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos. Sí, ya se ve, doctor. Muchas gracias. Entonces decíamos que en esos años 50 comenzó a darse un fenómeno de crecimiento. Y entonces, pues la Secretaría, pues empezó a tener subsecretarías, empezaron a haber direcciones generales, empezaron a haber direcciones de área, esas direcciones de área se dividían en subdirecciones, en fin, fue creciendo esta estructura administrativa de tal manera que los trabajos crecieron de sobremanera, crecieron mucho. Pero ¿qué creen ustedes? Los archivos no se modernizaron, los archivos no crecieron. Y al no crecer los archivos, pues fueron insuficientes para dar el servicio archivístico que requería la administración pública. Y comenzaron a generarse diferentes modelos que tenían que ver con la documentación. Y fue ahí donde se empieza a perder la idea del expediente y se comienzan a generar carpetas de correspondencia de entrada y salida donde lo que más importaba era el documento. Se empieza a trabajar una especie de documentalismo, donde importaba era el primer documento que llevaba y la conclusión. Todo lo que venía en medio y todo el proceso, pues no era tan importante. Y entonces se comenzaron a manejar estas carpetas de correspondencia, entrada y salida, y se empezaron a mandar a los archivos generales, ¿no? Estos archivos generales. Esto se fue generando de tal manera hasta que se empezó a establecer en los años 70 lo que se conoció una vez que el Archivo General de la Nación comenzó a crecer en el área administrativa, porque antes de estos años 1976, precisamente en la época del gobierno de José López Portillo, en que nombran a la doctora Alejandra Moreno Toscano, directora del Archivo General de la Nación, y se trasladan los documentos a Lecumberri, se arregla Lecumberri, lo convierten en el Archivo General de la Nación, y entonces esta documentación histórica pasa a formar parte del Archivo Histórico Central y se crea una dirección que se llamaba la Dirección de Archivos Administrativos. En ese momento y hasta ese momento, el Archivo General de la Nación comenzó a hablar de archivos administrativos y empezó a revisar los diferentes archivos de las dependencias del Ejecutivo, tratando de establecer algunos elementos y crean la famosa sistema red de archivos del gobierno federal, en donde se establecía que iba a haber en ese momento
se iba a establecer la famosa administración de documentos, que por desgracia se la traen de Estados Unidos, empiezan a trabajar con los primeros elementos de Ariel Rix, pero sin entender lo que decía Ariel Rix. Ariel Rix nos decía que la administración de documentos es una práctica, decía, es una técnica emergente para los archivos. ¿Qué se pretendía con esto? Que no se saturaran los archivos, que no hubiera fotocopias en exceso, que no hubiera documentos innecesarios. Todo esto empieza a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos se da cuenta que como todo el mundo se va a la guerra, pues los documentos, la administración pública empieza a crecer de tal manera de que no sabían en dónde meter los documentos y empieza a crecer no en actividad, sino en una explosión documental. Una explosión de documentos impresionante, algo que en verdad pues se quedaba uno sorprendido de cómo se iban creando bodegas. ¿Ustedes han visto alguna bodega de papeles? Bueno, pues eso y un poco más. Entonces, fue cuando se crea esta técnica emergente archivística que trataba de establecer precisamente, darle una administración a la producción de los documentos. El documento se produce y va a llegar a su lugar en un momento determinado, pero la administración del documento estaba fuera de los archivos. Es decir, era ir administrando el documento hasta que llegaba al archivo. Y en el momento que llegaba al archivo, se expedientaban los asuntos y se llevaba el trámite determinado. Sin embargo, en México no lo tomamos así, sino a partir del sistema, red de archivos del gobierno federal, se establecieron algunos criterios. Primero, se crearon unidades de administración de documentos. Entonces, todas las dependencias tenían que tener unidades de administración de documentos. Y estas unidades de administración de documentos, sin ser direcciones, sin tener mando, eran encargadas de coordinar a una unidad de archivo de trámite por unidad administrativa, una unidad de archivo en concentración por dependencia, una unidad de archivo histórico por dependencia. Vean ustedes en dónde nace el término archivo de trámite. Precisamente nace a partir de los años de 1977-78, en que se configura de alguna manera el sistema red de archivos y se va consolidando en los años 80. Precisamente en 1983, 84, hasta el 86, se firman con el Archivo General de la Nación, se comenzaron a firmar algunos convenios de las dependencias para administrar y generar diferentes sistemas red de archivos. Yo trabajaba en el Departamento del Distrito Federal y entonces en ese año de 86 recuerdo que se firmó el Acuerdo 0047, que era el acuerdo que tenía que generar el sistema red de archivos del Departamento del Distrito Federal, tratando de permear archivos de trámite, archivos de concentración y archivos históricos. Sin embargo, no permeó en su totalidad porque nunca se comprendió qué era realmente un archivo de trámite. ¿Qué se hacía en el archivo de trámite y para qué servía el archivo de trámite? Aunque se luchó mucho por tratar de configurarlo. Pero no fue hasta el año del 2004, recuerdo un 20 de febrero del 2004, en que se publicaron los primeros, en Diario Oficial, los primeros lineamientos archivísticos para la Administración Pública Federal, que se llamaba Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. Es ahí cuando se retoma esta parte de archivo de trámite y se le trata de dar una configuración de lo que se pretende debe ser en la archivística un archivo de oficina, un archivo de un área determinada que tiene que resguardar los trámites de los cuales es responsable, es decir, los trámites que generan
esta parte de atribuciones y funciones, esa parte importante de las atribuciones y de las funciones que finalmente pudiese generarse. Es ahí precisamente en donde tenemos que entender el archivo de trámite, entonces, a partir de esos lineamientos, y que luego se repite en la Ley Federal de Archivos y ahora en la Ley General de Archivos y en la Ley de Archivos para el Estado de Sonora. El archivo de trámite es una columna de orden, una columna vertebral para el orden de la organización y descripción y conocimiento de los trámites con un soporte testimonial de los trámites que se tienen que generar, de los trámites que se tienen que, pues, de los cuales se tiene que proceder en cumplimiento, obviamente, para lo que fue organizada, creada, en fin, esa unidad administrativa, esta unidad administrativa. Ahí nace el término de archivo de trámite. Y esta plática, tomando un poquito de esta parte de la historia, que por cierto la viví presencialmente, ahí estuve, ¿no? Estuve viendo, discutiendo, peleando, armando, como siempre, cosas y pues tratando de que las cosas se dieran. Y es ahí donde nació mi famosa frase de batallas perdidas. Porque tenemos que entender que no obstante toda esa lucha que mucha gente hemos realizado, a la fecha todavía no entendemos lo que es un archivo de trámite, ni tenemos en la mayoría de las dependencias y entidades de ningún lado archivos de trámite, con sus excepciones gloriosas y muy estables. Archivo de trámite se organiza por medio de una unidad de instalación que se llama el expediente, no la carpeta de correspondencia de entrada y salida, no los consecutivos, sino el expediente que se va integrando poco a poco según va avanzando nuestro trámite. Una vez que entra el proceso, tenemos que entender entonces que para que este archivo de trámite funcione, necesitamos entender que existen varios tipos de documentos. No todos los documentos son iguales y no todos los documentos tienen el mismo tratamiento. Vamos a tener, como ya ustedes lo deben de saber, documentos de archivo. Documentos que sin importar su forma o medio, han sido creados, recibidos, manejados, usados por un individuo o una organización en cumplimiento de obligaciones legales en el ejercicio de su actividad, es decir, señaladas en sus atribuciones y sus funciones que están siempre testimoniadas en reglamentos, en su reglamento interior y en sus manuales de organización. Muchas de ellas nacen desde las leyes orgánicas. Entonces, desde ahí empezamos, desde ahí estamos tratando de presentar la idea de estos documentos de archivo. Obviamente, son generados de una manera natural, en función de su actividad administrativa, legal, contable, etcétera, etcétera. Así de fácil, cumpliendo las atribuciones y funciones, cumpliendo, con un cumplimiento, no con un cumplimiento, no, cumplimiento no, cumplimiento seguido, cumplir con esta parte. Es importante que estos documentos de archivo, los que que van a formar expedientes, constituyen el único testimonio y la garantía documental del acto administrativo. Por tanto, se trata de documentación única. Está estructurado en conjuntos de documentos organizados, expedientados y que se interrelacionan en el expediente. ¿Esto qué significa? Que el primer documento va a dar origen al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, hasta la conclusión del expediente, hasta que se cierre el asunto, hasta que se cierra el trámite. Son ya
o pueden ser, según el dictamen que se dé del destino final, patrimonio documental. Son a estos precisamente a los que debemos de cuidar en el archivo de trámite inicialmente. Son los que cuidamos en el archivo de trámite, los que están clasificados, los que están ordenados, los que tienen un número de inventario y su código de clasificación, los que están sujetos al catálogo de disposición documental en sus plazos de conservación, tanto en trámite, y que nos ayuda a saber el plazo de concentración que van a tener en concentración, y que a lo mejor presumiblemente van a ser históricos, presumiblemente. Eso no sabemos hasta hacer un dictamen analítico del destino final de la documentación. Cumplida su vigencia, es decir, cumplida la vigencia que tiene en el archivo de trámite, es decir, una vez que se cierra el expediente y una vez cerrado, le ponemos un plazo de conservación. A mí me gustaría subrayar esto porque por alguna razón también cuando escucho a alguien dando una clase o dando una conferencia o preguntándome, pues me doy cuenta que no señalan que el plazo de conservación es hasta que se cierre el expediente, no desde que se abre el expediente, sino hasta que se cierra. Porque cuando se abre el expediente, este expediente se va integrando ¿con qué? Con los asuntos, con el tratamiento, con los documentos del trámite que estoy generando y hasta que se cierra. Entonces le voy a dar un plazo de conservación en el archivo de trámite. Ese plazo no está escrito en ningún lado, antes que me pregunten. No está escrito. Ese plazo se lo da el expertise del administrador aplicando un principio archivístico fundamental que se llama principio de continuidad de la consulta. Yo tengo que saber, como administrador de mi archivo, si se consulta o no se consulta mi documentación expedientada o cuándo se deja de consultar continuamente para poder decir que en 2 años o en 3 años yo ya la puedo transferir. ¿A dónde? Al archivo de concentración, donde le pondré otro plazo de conservación también con el criterio de continuidad de esa consulta, para posterior hacer un dictamen final y saber si una vez terminado es histórico o lo puedo dar de baja, dando obviamente donando el papel de desuso. Esta documentación, que cumplida su vigencia administrativa, pasa al archivo de concentración para su conservación precautoria, ya sea porque tenga valores fiscales o legales. Posteriormente, bajo una valoración, como les digo, vamos a tratar de saber cuál va a ser su destino final. Esa parte es fundamental. Destino final no es igual que disposición documental. La disposición documental es en el momento en que estoy disponiendo de la documentación, y destino final es cuando estoy haciendo un dictamen para determinar qué va a pasar finalmente con esta documentación. El primer gran punto y el primer gran paso es identificar si esos documentos que tengo son parte de un expediente, es decir, que tienen contestaciones continuamente y que el primero va a dar origen al segundo y al tercero y al cuarto. No puedo tener el primero y el cuarto, el primero y el quinto. Tengo que tenerlos todos hasta la conclusión, hasta lo que hemos dado por llamar el último documento, el último acto administrativo, legal y contable que culmina con el trámite, cualquiera que sea este. Es muy importante entender que estos documentos pueden tener un carácter eminentemente evidencial, testimonial, y por lo tanto pasarán a ser históricos. Si así nos los va a arrojar finalmente nuestro estudio administrativo, nuestra investigación sobre el fondo, sobre las secciones, sobre las series, sobre la documentación, el acopio de esta documentación que nos va a permitir generar.
Pero no son los únicos documentos que tenemos en las oficinas. Pues resulta que también en las oficinas tenemos documentos que les llamamos de comprobación administrativa inmediata. Son documentos que se crean o se reciben por una institución o individuos en el curso de sus trámites administrativos ejecutivos. Atención, su primera característica es que no hacen expediente. No por fuerza se contestan o generan documentos de expedientes que van uno con otro para llegar a un punto determinado. Ejemplo, una circular. Una circular que nos mandan para tomar esta conferencia. El que produce la circular tiene que tener el expediente de esta conferencia. Pero usted, querido amigo, usted que recibió la circular, no. A este documento se le llama documentación de comprobación administrativa inmediata. Cumplió inmediatamente en el momento en que usted lo recibió y usted vino al curso, vino a la conferencia. Al otro día, cumplió. ¿Cómo hemos dicho? Bueno, desde el Archivo General de la Nación se ha establecido pues que estos son productos que en forma natural se van generando por una función determinada administrativa y que obviamente los puedo guardar un tiempo determinado, pero no mucho. Se dice, son comprobantes de la realización de un acto administrativo inmediato, como vales de fotocopias, minutarios, registros de visitantes, listados de envíos diversos, facturas de correspondencia de entrada y salida, tarjetas de asistencia, etcétera. Hablando de minutarios, ojalá tuviéramos minutarios, porque el minutario es un contenedor de una minuta, y la minuta es el borrador de un original. Es decir, puede ser la historia del documento que formará parte de un expediente. No tenemos minutarios, no tenemos minutas, ¿sí? Pero así les hemos llamado y les seguimos llamando minutarios y minutas a las fotocopias que sacamos de nuestros documentos. El borrador de un documento es el que nos corrigen y que vimos cómo era original, cómo fue cambiando hasta llegar a donde está. Vaya importancia. ¿Se imaginan toda la información que tuviésemos, por ejemplo, de una ley, que vayamos revisando cómo se fueron dando? De ahí es donde entendemos que en la Cámara de Diputados, senadores, dicen, la Cámara de Diputados manda a la de senadores la minuta de la ley, es decir, el borrador para ser trastocado y que va a dar origen a un decreto, que va a dar origen a una ley. Ojo, estos no son documentos estructurados con relación a un asunto. O sea, estructurados a un trámite, a un asunto tomado como un trámite. Su vigencia administrativa es inmediata o no más de un año. No son transferidos al archivo de concentración. Su baja debe darse de manera inmediata al término de su utilidad. ¿Qué tenemos que hacer? En el catálogo de disposición documental, la parte del archivo de trámite tiene que estar muy clara, que tiene que tener una relación de estos documentos de comprobación administrativa inmediata, es decir, los tenemos que identificar. Y para darlos de baja tenemos que hacer un acta circunstanciada donde participará el coordinador de archivos, la unidad productora, el órgano interno de control y el archivo de trámite, en donde está diciendo que estos son documentos de comprobación administrativa inmediata que ya cumplieron. Pero no es solo eso, queridos amigos. Tenemos documentos de apoyo informativo. Está peor. Esos ni siquiera los hicimos nosotros. Sino son documentos que nos traemos de bibliotecas, de internet, de revistas, de periódicos, que jalamos para generar información para trabajar. Por eso se dice que son documentos constituidos por ejemplares de origen y características diversas, cuya utilidad en las unidades responsables reside simplemente en la información que contiene para tratar de sostener o fundamentar algunas teorías o algunas actividades asignadas. Generalmente son documentos, ejemplares múltiples que proporcionan información. No son originales,
Se trata de ediciones, reprografías, acumulación de copias, copias fotostáticas, ¿no? Que sirven de control. Fotocopia de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia. De un documento que forma parte de un expediente, si hay 100 trabajadores que trabajaron ahí, por decir que exagerado, ¿verdad? Pero si hay 100, son 100 copias. Y esas ya son de información específicamente. Se trata, y esto es muy importante que lo entendamos, de un conjunto ficticio o integrado artificialmente por unidades temáticas. Artificialmente. No está generado orgánicamente, no está creado por el cumplimiento de atribuciones y funciones, no tiene un objetivo determinado, pueden ser varios temas X, que he traído, he fotocopiado, he bajado de internet y que a fuerzas quiero tenerlo como antecedentes de mi expediente o de mi carpeta de correspondencia o del asunto del trámite. No son antecedentes, simplemente es una información que uno consulta como un libro. Si es tan importante decir de dónde lo saqué, pues para eso son las notas de pie de página en los documentos. Rara vez se ve que en un documento se ponga una nota de pie de página. O sea, esta información fulana de tal la saqué de tal lugar que me afirma, confirma, fundamenta lo dicho. Por lo general, no se consideran patrimonio documental, se destruyen y solo se conservan aquellos que por su valor de información en una biblioteca o en un centro de documentación pudiese guardar. No, hombre, pues es que tuve la oportunidad de bajar un librazo de archivología, de archivonomía, de archivística, ¿verdad? Para dar mi clase. Pues oye, no lo voy a tirar, lo engargolo y lo pongo en una biblioteca, porque es un librazo, pero no lo pongo en el archivo. Tampoco en los archivos van los diarios oficiales en soporte de papel, ni los periódicos, ni las revistas. Para eso están las hemerotecas. Son unidades documentales y periódicas que van saliendo periódicamente. Entonces nos tenemos que entender que no se transfieren al archivo de concentración, ni siquiera deberían estar en el de trámite. Y carecen de conceptos tales como vigencia o valores administrativos. Una vez que entendimos qué es un archivo de trámite, para qué sirve el archivo de trámite, una vez que hemos entendido que hay 3 tipologías, por llamarlas de alguna manera, de documentos, nos tendríamos que preguntar entonces, ¿cuáles son los documentos que deben de integrarse en los expedientes? Entonces, ¿cuáles son? La respuesta tiene que ver con el concepto y definición de documento de archivo. Todo aquel registro que realiza un funcionario como parte o en cumplimiento de sus atribuciones y funciones de su unidad administrativa debe de formar parte del expediente. Ejemplo, correspondencia oficial recibida. Mucha atención, por favor. No estoy hablando de carpetas de correspondencia. Todo aquello que llega a la unidad administrativa, a la dirección general, para que me entiendan, todo lo que llega a la dirección general, que es la unidad administrativa, se llama correspondencia. Es la correspondencia que llega. Toda aquella oficial que llega y que va a dar origen a otros documentos para el tratamiento de un asunto, de un trámite determinado. Las actas deliberativas de toma de decisiones, los acuses de recibo con copia del sello, con el sello, perdón, original, que son documentos probatorios, documentos legales, documentos financieros, documentos administrativos, documentos técnicos, documentos que son o pueden ser patrimonio documental. Ahora, ¿cuáles son los papeles o documentos que no deben de integrarse a los expedientes? Generalmente, los ejemplares múltiples no originales que proporcionan información se tratan de ediciones o copias, porque son un conjunto ficticio integrado artificialmente por unidades temáticas. Por lo general no se consideran patrimonio documental, ya lo veíamos.
se pueden reusar o reciclar. Solo se conservan aquellos que pueden tener valor informativo, pero no en el archivo. No se transfieren al archivo de concentración. Tienen un uso temporal como herramientas de trabajo o, por llamarlo así, pueden ser auxiliares del mismo proceso. Carecen de valores de vigencia documental, no tienen vigencias. Y no tienen vigencias porque no son documentos públicos. Son ciertos controles internos para diferentes operaciones. ¿Quieren que les diga que estos documentos, que no son los que entran, son los que más tenemos? ¿Son los que más guardamos? ¿Son los que pasamos a los archivos? Bueno, en esta gráfica que les presento, pues ahí les estoy poniendo, ¿no? Controles de correspondencia, publicaciones periódicas, carpetas con información efímera e incompleta, minutarios, fotocopias de documentos cuyos originales o acuse de recibo ya se encuentran en un expediente, impresiones, carpetas con fotocopias varias, talonarios, vales de correspondencia, faxes, vales de fotocopias, fotocopias de libros, carpetas con documentos en regulación alguna, carpetas con información diversa que no corresponde a ningún trámite. Es verdadera, perdóname Regina, no voy a dar la palabra hasta terminar la conferencia, ¿sí? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque entonces ya no terminaríamos. Déjenme que yo termine con mucho gusto, de todo corazón. Vamos contestando las preguntas. Váyanlas apuntando, por favor, si son tan amables. Perdón, Regina, discúlpame. Ahora vean ustedes, aquí tenemos un sistema de operación. Vean ustedes. Dice, operación de un sistema red de archivo. Aquí lo dividimos en dos partes importantes. Por un lado, el proceso de lo que dice el nombre de nuestra plática. Dice, el proceso empieza, ¿no? Empezamos a hablar, ¿sí?, de lo que entra a la documentación, el control de la gestión, cómo entra el documento. Por eso nuestras leyes de archivo, es decir, tanto la ley general como la ley de archivos del Estado de Sonora, nos explican y nos dicen que el sistema institucional de archivos inicia con el control de gestión, es decir, inicia con la entrada de correspondencia, la oficialía de partes, esa entrada de correspondencia. Controla la gestión significa recibo el documento que llega a la dependencia, lo registro, lo dejo registrado en un libro de protocolo o en una hoja informática de protocolo, diciendo quién lo mandó, cuándo lo mandó, dónde está el sello de recibido, y también le pongo ahí qué cosa exactamente trata el asunto, y dejo un espacio para ver cuándo lo van a contestar. Voy a controlar ese proceso. Una vez que lo tengo, lo remito, lo turno. ¿A quién? A la unidad administrativa que tiene la atribución de tratar ese asunto, de darle seguimiento y darle observancia a ese asunto. Estas unidades administrativas, por eso se dice que es un archivo de trámite por unidad administrativa, un archivo de trámite por unidad administrativa. Las unidades administrativas analizan la documentación, emiten respuesta y abren expediente por asunto. Ojo, y ya abren expediente por asunto, el cual, al abrir el expediente, con el primer documento que llegó, es remitido al archivo de trámite. Es ahí donde tenemos el problema. Mi pregunta sería, ¿tienen archivos de trámite o es nuestra secretaria la que tiene en el cajón los expedientes o las carpetas de correspondencia de entrada y salida? ¿Sí tenemos un archivo de trámite? En realidad existe ese archivo de trámite, que es el archivo que administra los expedientes de todos los trámites de la unidad administrativa.
y que tienen que ver con el cuadro general de clasificación y están ordenados siendo reflejo fiel de ese cuadro general de clasificación. Es aquí donde nos hemos estado atorando, no en Sonora, en todo el país. En todo el país nos estamos atorando en el archivo de trámite. Bueno, este archivo de trámite integra expedientes, le da seguimiento, va viendo cómo está el proceso, organiza según el cuadro de clasificación, genera el inventario, ¿sí?, de todos sus archivos de trámite por serie documental que le tiene que tocar a su unidad administrativa. ¿Y qué más hace? Dictamina ese plazo de conservación que va a guardar. Eso que decíamos hace un rato, que es por medio del principio de continuidad de la consulta. Él es el que sabe en qué momento ya no le están pidiendo esa información. Y entonces dice, en tales tiempos lo paso al archivo de concentración, naturalmente dándole información al titular de la unidad administrativa. Mucha atención. El jefe de los archivos de trámite es el director general de esa unidad administrativa. El director general de recursos humanos, el director general del jurídico, el director general de comunicación social, el director general, él pone, ¿sí?, a su responsable de archivo de trámite. Él va a manejar los asuntos de la unidad administrativa. Vean qué importante es esta labor. Una buena labor siempre con el cuadro de clasificación y el catálogo de disposición documental como instrumentos de control y de consulta y de organización archivística. Una vez que esto pasa, una vez que esto ya lo tenemos establecido de esa manera, entonces ahí va a permanecer, como les digo, el trámite se cierra y va a permanecer un tiempo determinado, un tiempo que va a formar parte de su vida funcional. De ahí, entonces, una vez cubierto ese trámite del plazo de conservación, entonces lo voy a pasar al archivo de concentración. El archivo de concentración donde voy a guardar, precaucionalmente voy a cuidar, voy a conservar, voy a dar servicios, voy a valorar las series documentales para saber cuándo estas series documentales, al terminar su proceso, tienen que entrar a un destino final. No es la bodega, no es el archivo muerto, eso no existe. Tenemos bodegas, efectivamente, y hemos matado archivos también, efectivamente, pero eso no significa que existan. El deber ser es otro. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. A mí siempre me pasa lo mismo. Cuando doy cursos, me levantan la mano y me dicen, oiga, maestro, yo lo estoy haciendo así. Imagínense en un curso que alguien se pare y te diga, yo lo hago así, 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 así. Pues no lo captas, digo, no llevas un seguimiento. Si me descuido tantito, le digo, oiga, muy bien, para seguir dando mi clase, pues resulta que el maestro Nasir dijo que ese señor trabaja muy bien, sin saber exactamente, porque no lo estoy viendo, no le estoy dando seguimiento, no sé si lo está haciendo bien. Una cosa es el ser, así como lo hago, como tengo entendido hacer, y otra cosa es el deber ser. Y en esta parte de archivos de trámite hay que observar muy bien el deber ser. ¿Cómo debe ser el archivo de trámite? ¿Qué es lo que estamos platicando en este momento? Debe ser un lugar en donde esté dividido, un lugar que es cabeza de una sección documental, que esté dividido por series documentales y quizás, tal vez, por subseries y estas por expedientes de un asunto determinado y de temas determinados que forman parte de las series documentales. Expedientados, es decir, en expedientes. Una vez, pues entonces, que el archivo de concentración hace su trabajo, hace su labor, ¿cómo pasa del archivo de trámite al archivo de concentración? Bueno, pasa por medio de un instrumento que se llama inventario de transferencia primaria, porque toda esta documentación
de archivo que forma expedientes, toda ella, absolutamente toda ella, son valores primarios, administrativos, legales, contables, etcétera. Todos son administrativos, legales, contables. Naturalmente que estamos en una gestión administrativa. También puede haber técnicos y científicos. Claro que sí. Y dentro de ellos puede haber médicos, de arquitectura, de ingeniería, de técnicas jurídicas, de educación, ¿no? De capacitación, según nuestra atribución y nuestra función que tenemos que generar. Y de ahí se pasa el archivo histórico en una transferencia secundaria. Ahora, se pasa al archivo histórico si es que realmente requiere estar en el archivo histórico, a lo mejor no. A lo mejor nuestro dictamen de destino final nos dice que no, que esa documentación ya no le sirve a la administración, ni siquiera gana valores culturales. Y esa es la razón por la que no nos podemos saturar. Este movimiento de archivos que estamos generando, nos ayuda a no saturar el archivo de trámite, el archivo de concentración. A mí cuando me dicen que ya no caben en el archivo de trámite, pues me están diciendo, maestro, yo no sé archivística, no estoy haciendo archivística y no estoy cumpliendo con el ciclo vital de la documentación. No estoy cumpliendo, porque no estoy viendo en qué momento puedo trasladar la documentación a otro lado y en el archivo de contestación igual, en qué momento voy a buscar el destino final según estos inventarios de transferencia secundaria. La otra parte de la operación son los instrumentos. Tenemos que tener un manual de organización específico. No solo es el reglamento interior, sino también el manual por unidad administrativa. ¿Qué hace esa unidad administrativa? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus objetivos generales? Y esto lo tenemos que tener por fuerza para poder clasificar atribuciones y funciones. De ahí van a ser el cuadro de clasificación archivística. Ya algunos que han tomado curso conmigo hemos podido hablar de la clasificación y hemos podido hablar de cómo se puede hacer un cuadro de clasificación sin tener muchos problemas y no hacerlo dificultoso, sino hacerlo sencillo, que se pueda leer, que se pueda comprender y que sea el cuadro de clasificación la guía de organización del archivo de trámite. Tenemos que hacer un cuadro de funciones. Un cuadro de funciones que para eso nos ayuda la ISDF, que es este estándar internacional de descripción de funciones. Y obviamente nuestro catálogo de edición documental que tiene que estar generado por medio de una tabla de valoración en donde analicemos serie por serie y las características de los expedientes que formarán esa serie. Si no lo hacemos así, nuestro archivo de trámite no va a funcionar. No vamos a funcionar. Y siempre vamos a tener carpetas que van a tener misceláneas de documentos y que no vamos a poder saber por qué se creó uno o por qué se creó el otro. Ahora vamos a hablar del expediente, pues, de esta parte importante en la práctica para llegar precisamente a esta buena práctica. Pero si no sabemos qué es un expediente, si no sabemos cómo se forma el expediente, es como cuando alguna ocasión les platicaba yo, cuando trabajaba en el IFAI, cuando salieron esos lineamientos que les comentaba, les decía yo a un grupo extensísimo de administradores, porque en esa primera etapa archivística, ¿no? En que el IFAI sacó esos lineamientos con el AGN, pues había que explicarles algunas cosas y los nombramientos de coordinador de archivos cayeron en diferentes funcionarios. Diferentes funcionarios que tenían otra obligación, no solo los archivos. Su obligación primaria era otra. Entonces, cuando llegaron y yo empecé a hablar de secciones y series, cuando me volteé del pizarrón para ver a las gentes, todo el mundo tenía
levantada la mano, todos. Y la pregunta era la misma de todos. ¿Me podía explicar qué es una sección documental? Ahí te dabas cuenta que no había conocimiento archivístico del público, que para ellos los archivos eran bodegas, ¿no? Y que siempre habían estado y que siempre había que juntarlos, pues para luego tirarlos o para esperar que el tiempo, la humedad, el polvo, la tierra, pues se acabara con ellos. Y en este momento me estabas sacando unos lineamientos donde me estabas diciendo que hay que conservarlos, ¿no? Y que estaba sujeto a la ley de transparencia finalmente, ¿no? He ahí el problema. Como estaba sujeto a la ley de transparencia en el artículo 32 de la ley de transparencia, pues había que cumplir. Antes no, ahora sí, porque es la ley de transparencia y me vayan a sancionar. Pero, ¿qué es el expediente realmente? En realidad, ¿conocemos el término? Si ustedes me permiten, vamos a culminar la plática, que todavía le falta un poquito, perdónenme por el tiempo, pero creí que era necesario. Tratar de explicar qué es un expediente. Expediente procede del latín. Expediré. Es un infinitivo. Su participio presente es expedientis, expedientes, expedientis, que significa el que resuelve, con lo que se desentorpece, con lo que se arregla algo. No nos extrañe que esa misma raíz la tengamos en el término expedito, ¿no? Expedito no significa rápido. No, no significa rápido. Significa conforme al expediente. De una manera lógica, cumpliendo un expediente. Está definido por el derecho administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento ordenado de la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo. Sirven de antecedente y fundamento ordenado. O sea, este expediente es un testimonio del cumplimiento de esas atribuciones y funciones. Los expedientes se forman mediante agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos. Sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por funcionarios encargados de su tramitación. Al hablar de rubricada significa que un documento que se integra en el expediente empieza con un destinatario y termina con una rúbrica. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el expediente. Ese es el documento 1 del expediente. El documento 2 del expediente va a empezar igual, un destinatario, y va a terminar con una rúbrica, con una firma, con un sello. Ese documento puede tener 1, 2 o 3 hojas, o una. Pero cuando sabemos que es un documento, porque empieza con un destinatario y termina con una firma, con un sello, con una firma, con una rúbrica. Es muy importante, porque de repente me dicen cuántas, me he topado, bueno, siempre ha sido así, por desgracia, dicen cuántas hojas tiene el expediente. En lugar de decir cuántos documentos tiene el expediente, o de cuántos o de cuáles documentos consta el expediente. Y aquí el registro es de los documentos importantísimos que integran el expediente. Pero los expedientes tienen características muy importantes, características muy claras y muy importantes. Para que el expediente obtenga, nos dice José Ramón Cruz Mundet, gran amigo y buen maestro en archivística
de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinador de la maestría, del máster en archivística en esa universidad, y con el que sus libros logramos entender primero qué era la archivística y qué son los archivos. Nos dice que para que el expediente obtenga carga de naturaleza, hay mucho cuidado para la emergencia. ¿podrían apagar su micrófono? Sí, vamos a tener mucho cuidado. Gracias. Para que el expediente obtenga carta de naturaleza, deberá ser ordenado en su interior, siguiendo el cursus, dice, el curso de las diligencias que han hecho durante su tramitación. Es decir, figurará en primer lugar el documento que le ha dado origen y posteriormente se irán añadiendo los documentos según el orden en que se haya producido, como una cadena. Fíjense, eso es muy importante. No voy a poner el primer documento hasta abajo y el último hasta arriba. Es como si estuviera yo leyendo un libro. No viene la última hoja adelante. Solamente mis paisanos libaneses y árabes leen así. ¿Cómo leen? Pues de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha y así debe estar colocado el expediente. Aunque digan que es complicado, aunque digan que a mí se me facilita mejor así, está bien, lo colocamos si fuera lo estamos haciendo como si fuera una carpeta de correspondencia. Ya expliqué qué es para mí el ser y el deber ser. La observancia de esta regla es imprescindible para que las actuaciones contenidas en el expediente tengan una disposición lógica y se conserve íntegramente, que se conserve integral e íntegramente el mismo expediente. Su consulta debe ser ágil y su resultado óptimo. Si yo voy a dictaminar un expediente, no puedo empezar por el final, tengo que empezar por el principio del asunto, el primer documento que dio origen al expediente. El sistema tradicional, nos dice José Ramón Cruz Mundet, que dice que consiste en disponer los documentos de abajo hacia arriba en el orden contrario de su producción, desvirtúa las características esenciales del expediente. En aras de un ahorro de tiempo, por demás, dudoso. Yo no sé en dónde está el ahorro del tiempo, pero es dudoso ese ahorro del tiempo. ¿Cuáles son entonces las partes del expediente? Ya estamos hablando de un expediente. Ya vemos que el expediente se forma con documentos y que estos documentos tienen que ir cronológicamente colocándose según el paso del expediente, según cómo se van produciendo los documentos para ir generando el trámite. Nunca se les olvide. Archivo de trámite, ¿por qué? Porque maneja trámites. Yo muchos años he dicho archivo en trámite, es decir, el expediente está en trámite, está tramitando un asunto. Pues los documentos, la carpetilla guarda exterior que me va a dar información, me va a dar oportunidad de no perder el expediente. El extracto resumen, que no es otra cosa más que la descripción del expediente y la relación del contenido. Es decir, en muchos casos se genera ya una relación de lo que contiene el expediente para ir viendo si el expediente está completo o no está completo. En muchos casos esta parte no viene. Y si no viene no significa que esté mal, simplemente no es necesario para el proceso administrativo tener esa relación del contenido, como si fuera un índice. Vamos a ver los documentos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado o nos hemos dicho cuántos documentos hay y para qué sirven? Los documentos se producen, insertan de manera sucesiva como los eslabones de una cadena en el transcurso de la tramitación y están unidos por una relación de causa-efecto. Esta razón
Por esta razón, deben estar ordenados de acuerdo con ese modelo, deben estar ordenados de acuerdo con ese ritmo, ¿no? Si fuera música, tendría que ir llevando su ritmo. Mucha atención. ¿Qué son los documentos? Los documentos, tanto electrónicos, con firma electrónica, ojo, como los documentos en soporte de papel, son soportes de información. Traen información. Y acuérdense que la información es poder, o el poder de la información, que sirve como referencia y antecedente para fundamentar una resolución. ¿Para qué abro un expediente? ¿Para qué mando un primer documento? Porque necesito algo, necesito una información, necesito hacer un trámite, necesito una licencia, necesito información para algo. Se lo mando al gobierno porque necesito algo del gobierno. Se maneja expedientes internos en la propia dependencia porque se requiere información de un área a otra o llegar a un fin determinado. Quiero una resolución. La información es soporte, pues entonces, como referencia y antecedente para fundamentar una resolución, un testimonio. Los documentos son soporte de la resolución administrativa, legal, contable, técnica, científica, etcétera. Su objetivo es determinar de manera fija y decisiva, muy adoptada al respecto, el asunto planteado en el expediente. La resolución es la parte final, la parte que me va a decir qué tienes que hacer o qué vamos a hacer. Pero también es soporte de una ejecución, cuando nos dan una orden, cuando es un documento que trae consigo la ejecución en su caso, cuando hay que manejar actuaciones encaminadas a cumplir los efectos de la resolución dada. Se dice, váyase a dar vista de ojos al terreno donde se va a construir la escuela fulana de tal, para ver si los límites, si lugar, y ahí van los peritos, ¿no? Pues están haciendo una ejecución de una resolución que se dio. Sin embargo, podemos diferenciar los documentos de un expediente en función a su tradición y a su contenido. Tradición y contenido. Fíjense ustedes que al principio, allá en ese año de 2004, cuando comenzamos a hablar de los lineamientos que les platicaba en el IFA y en el AGN, cuando hablábamos de catalogación documental, había una parte que poníamos nosotros, tradición, tradición y contenido. Y la gente, los compañeros no sabían qué era tradición y contenido. Perdón. Tradición y contenido es un término diplomático, archivístico, que tiene que ver con algunos puntos que vamos a explicar. Su tradición, lo tradicional. Documentos originales. En principio, no han sido elaborados en la oficina, sino recibidos del exterior o de otra oficina, aunque no siempre. ¿Qué significa esto? Eso significa que yo voy a generar un documento y se los voy a mandar a ustedes. Ustedes tienen que tener el documento autógrafo. No lo puedo tener yo. Si yo creo un documento original, ese documento con mi firma
se tiene que ir a su destinatario. Por eso hay un destinatario, un dueño del documento. Digo que a veces no, porque me he encontrado documentos originales firmados por el jefe de la unidad administrativa en la unidad administrativa. Y pregunto, ¿qué pasó con este documento? Y me dice, no, es que se lo mandamos por correo electrónico. Sí, pero estás mandando una fotocopia, estás mandando una copia, no estás mandando un original. Y los expedientes de recepción, en este caso, si yo recibo el documento, tienen que abrirse con el documento original, con el documento con firma autógrafa. Y yo lo voy a guardar con un acuse de recibo. Bueno, los documentos originales, ahí voy, suelen corresponder a la oficina tramitante y se conservan a efectos de referencia como acuse de los trámites enviados. El documento no original es un documento no original probatorio. Hace prueba. ¿Y qué prueba hace? Sabes el asunto, que tú tienes que iniciar el asunto, que tú tienes que continuar con el asunto, que sí te contesté, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se convierten en probatorios cuando tienen el acuse de recibo original. En realidad se llaman documentos no originales probatorios, aunque coloquialmente los conocemos como acuses de recibo. La acción de acusar de recibo. Y luego tenemos unos documentos que son documentos marginales, que son documentos en realidad de comprobación administrativa inmediata. Documentos de ayuda a la tramitación, tales como notas, oficios de remisión, etcétera, etcétera. Esta es la clasificación de documentos, del documento por su tradición. Ahora veamos por su contenido. O sea, por lo que contiene, por el asunto, por la información. Por contenido son documentos esenciales que engloban documentos autógrafos, originales autógrafos y comprobación, y documentos no originales probatorios, es decir, acuses de recibo con sello original, informes, dictámenes, resoluciones, etcétera, que recogen información más cualificada y cuantificada del procedimiento administrativo. Y los documentos de enlace, los que se enlazan, que son exactamente los otros documentos que veíamos hace un rato, los marginales. Son marginales, son documentos de comprobación administrativa inmediata, oficios de remisión, notas internas, cuya finalidad es servir de nexo y dejar constancia de los trámites realizados. Tanto los documentos marginales como los documentos de enlace no tendrían que estar en el expediente. Si no los pongo en el expediente, no afectan el trámite, no afectan los contenidos. Simplemente son aquellos elementos que me ayudan a decir, ahí te va el documento de comprobación administrativa inmediata. En cuanto me llega el documento, con esta carátula, con esta factura, con esta nota de remisión, inmediatamente me doy cuenta que ya cumplió su objetivo, que era llegar a mí. La carpetilla guarda exterior contiene y agrupa los documentos, el folder que ustedes tienen. Además, puede contener la etiqueta de identificación. Tenemos que tener una carpeta de identificación con datos como el nombre de la oficina que lo ha tramitado, la fecha de iniciación, de finalización, asunto, código de inventario y el número de documentos. Número de documentos, no de fojas, de documentos que contienen o que están en el expediente y que esos documentos están dándole un testimonio al trámite.
Ustedes pueden tener una carpeta de estas de argollas. Yo ya sé que me van a decir cómo lo amarro. Y dentro de la carpeta de argollas, ustedes pueden tener varios expedientes separados por la carpetilla o guarda exterior. Tengo una carpeta gigante, me caben 20 expedientes, pues le compro una funda para no agujerarlos, una funda con hoyitos, y los voy poniendo y le voy poniendo su carátula. Y así no rompo los documentos al agujerarlos. Porque recuerden que es papel. Y el papel es árbol. Y el árbol finalmente es una pulpa, lo que sacan para hacer el papel, y si ustedes lo agujeran están lastimando, están dañando el papel. Por eso luego este papel se pone rojizo en las orillas de los orificios. Ese óxido es como sangre del papel. Más vale tener una fundita de plástico, aunque no sea pH neutro, pero que nos ayude a no romper el papel. El extracto o resumen es nuestra descripción. Se sintetiza el asunto de referencia. Ahí vamos a ver de qué se trata el expediente. Va ahí, se trata, este expediente contiene esto, y llegó a esto y es esto. Un pequeño resumen, una síntesis de no más de 250 caracteres, contando puntos. Y la contenido, vuelvo a repetir, en el caso de que el proceso administrativo lo requiera. Por ejemplo, decir qué tipo de documentos requiere una adquisición, ¿no? Y que el expediente de adquisiciones tenga que decir, pues a ver, aquí está mi checklist, aquí está mi proceso y por eso tengo esa relación para ir cotejando que sí los tenga. La mayor parte de los expedientes no. Esta breve descripción de cada documento con su fecha y número de orden. Esto es solamente para ciertas localizaciones que puedan ser necesarias según el proceso administrativo. Vean ustedes cómo abordamos finalmente el expediente. Una instalación física de expedientes en una estantería, como sea, es muy importante. Los archivos en su estructura física se conforman por expedientes con charolas. La unión de varios, estantes con charolas, la unión de varios estantes anclados entre sí forman batería. El estante es la unidad física de instalación de expedientes en un de concentración dentro de su batería. Batería, estante, 1, 2, 3, 4, 5. En esa batería 1 hay 5 estantes. Los expedientes se instalan según su clasificación archivística de manera cronológica. Más antigua, respetando el principio archivístico. La colocación o instalación física de los expedientes en las charolas debe de realizar de izquierda a derecha en Z. Está el en Z. No se trata de agarrar la primera ola de cada estante y colocar los expedientes, no, sino acotarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pasarme a la otra charola. Y obviamente tenemos que hacer una topografía. Aquí ven ustedes, están los estantes, está la batería, están las charolas, están los números de cajas o de expedientes, está un copete vacío, no poner expedientes ni cajas en los copetes, porque lo único que logramos es que el estante se afloje, porque ahí arriba no tiene sostén, es una tapa nada más, y que se caiga y pueda lastimar a alguien. Le número de estante, número de expedientes, y hacemos una topografía. Topografía, en este caso, batería,
más estante, más charola. Física. Aquí estantes, charola. 1, C minúsculo 1. Esto significa que el expediente solicitado en la charola del primer estante de la primera batería. La topografía debe de ir en cada charola del estante en un lugar visible. En un lugar visible que se vea. Y claro, tener un catálogo para ir identificando en dónde están nuestros expedientes que nos solicitan, siempre y cuando nuestra organización de archivos tenga como referencia nuestro cuadro de clasificación. Pues muchas gracias. Hasta aquí el día de hoy. Espero que esta plática haya tenido pues, los resultados que los organizadores del diplomado y que el ISAB han pensado y me escogieron para estar con ustedes.